Hola, hola, el día de hoy el proyecto lo vamos a realizar con los siguientes productos de Cora Project. Vamos a utilizarlo para hacer la M que va a ser como una lámpara. Vamos a usar este chipboard de la mejor madre del mundo, esta ventanita, los recortables de la colección Princess Garden, cartulina perlada blanca y la colección de Princess Garden. Los otros productos que iré usando los iré nombrando mientras que vayamos creando esta letra. Para crear nuestra M necesitamos primero cortar dos piezas en forma de M en la cartulina perlada. Estas miden 7,5 de alto. En ancho las patitas van a medir 2 pulgadas y el centro vamos a tener 3 pulgadas. En la parte superior tenemos la B. Esta mide la bajadita 2/3 y desde las patitas hacia el vértice tenemos 2/5. Al centro de la M en la parte inferior quedaría 1 pulgada. Estas serían nuestras dos piezas para la parte M. Ahora les voy a dar las piezas que van a los costados y al centro para formar el ancho de esta pieza. Para los costados vamos a necesitar dos piezas recortadas que van a doblar y van a forrarme la parte superior y la parte inferior de las patitas. Estas piezas van a medir 11,5 pulgadas. En la parte superior o hacia el ancho va a tener 3 pulgadas. Luego dejaremos una pestaña de 2 pulgadas, un espacio de 7,5 y otra pestaña de 2 pulgadas. En el ancho vamos a doblar media pulgada a cada lado. Lo mismo hacemos en la otra pieza y las dejamos listas para trabajar. Para la pieza que va en la B, que va a taparme esta B, necesitamos una pieza de 7,1/4. Al ancho va a tener 3 pulgadas y vamos a hacer doblez de media pulgada a todo alrededor. Al centro me quedarían piezas de 3,1/8. Y esas piezas son las que me van a tapar los dos lados de la B, ¿sí? Pero siempre dejando a partir de ahora a todo alrededor media pulgada, porque es con eso que vamos a poder pegar las piezas. Ahora para los vértices necesitamos dos piezas. Una va a tapar esta B y la parte de la 1 pulgada y la siguiente solo va a tapar este vértice. Entonces la más larga va a medirme 7/3/8 por 3. Desde arriba dejaríamos media pulgada alrededor y media pulgada en la parte de abajo. Luego tenemos 1 pulgada, 2 pulgadas 7/8 y 2 pulgadas 5/8. Para la pieza más pequeña lo que tenemos es un largo de 6/4 de pulgadas por 3 pulgadas. Arriba, abajo y a los costados también le hacemos la marca de media pulgada. Y nos queda 2 7/8 y 2 5/8. Ahora que vamos a empezar a pegar las piezas de los costados, vamos a cortar en los dobleces en esa altura de media pulgada. Necesitamos dejarlo recto. Yo no lo corto en B, como se podrán dar cuenta, porque prefiero tener las piezas rectas para que cuando al doblar pueda tenerlas de guía para que mis ángulos no se me deformen. Una vez que ya tenemos bien cortado, vamos a doblar todo muy bien para que tenga movimiento y no se me quiebre la cartulina en ninguna parte. Poco a poco iré poniendo pegamento y posicionando bien esta pieza en el lado B. Ya teniendo el vértice superior, voy a empezar con lo que son los vértices de las patitas. En este caso, acuérdense, el más largo va a cubrir la parte de abajo donde hay 1 pulgada, donde está en la parte central. Ahora, antes de pegar el lado cortito, voy a cortar una de las pestañas de media pulgada porque ya la había considerado en el pedazo anterior, así que aquí no la necesitaba. Una vez que tenga esto listo, ya voy a poder poner los costados. Ahora voy midiendo lo que es el costado y en la pestaña inferior de media pulgada hago una incisión para que entre dentro de la pestaña de la B. Así no tengo que cortar ningún pedazo y queda encajado como si fuera un rompecabezas.
Ahora sí, las pestañitas de abajo y de arriba las voy a dejar bien pegadas y eso me ayuda el hecho de que las corté en ángulo recto. Entonces ya sé que no me van a quedar desfasadas. Ahora que ya tengo pegado todos los lados, lo que voy a comenzar a hacer es a pegar todas las pestañitas de la parte superior que no las he pegado aún. Van a ver que justamente todas las esquinas quedan perfectas, bien marcadas y ninguna me queda redondeada o hundida o deformada. Ahora voy poniendo pegamento en la parte inferior por las patitas y luego iré poniendo el pegamento hacia arriba, asegurándome de que cada uno de los lados quede exacto y la capa que estoy poniendo ahora no salga por ningún sitio. Tiene que quedar exacto pegado a la base. Tengo una luz LED de colores que he hecho como resorte, lo he doblado como resorteada y la voy a pegar en toda la parte de adelante. Voy a pegar primero los extremos, dejar el interruptor en la parte de atrás y ese plegado que hice lo voy a ir estirando y pegándolo con cinta de doble faz con volumen, cosa que ahí pondré la capa que voy a pintar del papel decorado. Ahora aquí tengo las piezas que me van a servir para forrar mi M. También tengo algunos brillitos que quiero ver cuáles voy a utilizar para poder aplicarlos. Y lo que es mi ventanita voy a usar el marco interno, lo que son las persianas mismas de la ventana no las voy a utilizar. Ahora a esta ventanita le voy a poner pasta de craquelado en tono blanco y luego le daré un tono diferente. Con este stencil de doily o tapetito voy a poner con yeso blanco decoraciones en lo que va a ser mi M de tono rosada. Y luego con un poco de polvos acuarelables en tono rosa voy a ponerle el mismo diseño en los pedazos de papel en color verde que van a ir a los lados y hacia arriba de mi M. Ahora que tenemos seco lo que es el yeso, voy a utilizar un stencil para poner con tinta dorada unos pajaritos que queden suavecitos como si fueran sombras en algunas partes de estos papeles. Ahora sí ya tengo todo seco y voy a comenzar a pegar en mi letra ya que tengo de 3D.
Si se dan cuenta, tengo algunas chispitas que le he echado en tono dorado con mi pincel para que pueda resaltar un poco en los bordes y no se vea tan blanco. A continuación voy a pegar todos los costados primero y al final pegaré la M principal donde voy a terminar de hacer la decoración. Con mi tijera voy a ir como distrezando o cortando todo el borde, haciéndolo algunas roturas. Voy a ir pelando un poco, que tenga pelucitas, etcétera, para que tenga un poco de textura y se vea un poco más envejecido. Ahora sí tengo forrado todo lo que es mi letra, así que quiero probar que prenda la luz y se pueda ver por los costados. Vamos a prenderla, ahí se notan las lucecitas, ya con la noche se va a notar mucho más, pero así está funcionando, así que ahora puedo empezar a decorar toda la parte delantera. Ahora la principal decoración que quiero que se vea va a ser este marco donde está la foto de esta mamá con su hija. Y pondré también la frase de la mejor madre del mundo. Algunos de los elementos que voy a poner en esta composición son rosas realizadas con antelina, flores pequeñas realizadas con los papeles de la colección, algunas cintas de organza un poco deshilachadas. También tengo todos los recortables que vienen en el papel de recortables de la colección de Princess Garden, algunos die cuts pintados con acuarela. Y con esto comenzaría a realizar mi composición. Para darle un poco de volumen también utilizo lo que son cartones o restos de cartón y voy a tratar de en el marco poner un poco de lo que son los brillos pegados con un poco de yeso transparente.
utilicé estas gotitas con glitter para darle brillo a alguna de las flores, y también voy a aprovechar para poder pegar mis cristales iridiscentes en algunas partes del marco. Así que todo va a quedar como un poco brillantito, como con escarcha y un poco iridiscente. No quise ponerle los cristales rosados porque creo que ya tenemos bastante rosado en toda la composición. Ahora, con un poco de acrílico blanco y un poco de agua, vamos a esparcir algunas gotas con un pincelito encima de toda la M, para que le dé un toque un poquitito más vintage, un poquitito más desgastado. Vamos a tener que forrar todo lo que es el marco para que no nos vaya a malograr ninguna parte de lo que es la foto. Ahora sí, hemos terminado con nuestra letra M en 3D. Espero que les haya gustado la técnica, que les haya inspirado a hacer sus propias letras, y cualquier duda ya saben dónde encontrarme.